Me acompaña el ex embajador de Chile en Panamá, Francisco Cruz. Bienvenido a Next Noticias. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Gracias por la invitación nuevamente y un gran abrazo para ti y todo el equipo de Next Noticias que nos siguen informando y trabajando. Francisco, un mundo posterior a esta pandemia, que obviamente los cimientos del mundo tal como lo conocíamos va a cambiar. Van a cambiar rutas de comercio, van a cambiar incluso la forma como uno va a entender la política, como el sentido de la democracia. Muchas cosas serán del mundo post-coronavirus. Mira, yo creo, sí, absolutamente. Estamos colmados de información, estamos colmados de opiniones y además estamos en la casa. Entonces, claro, para tratar de ser creativos en lo que yo creo que van a ser algunos cambios de paradigma. Lo primero, yo creo que se produce, como tú dices, un cambio de paradigma global en la forma de entender las fronteras, en la forma de entender el comercio, en la forma de entender la soberanía. Yo creo que nos habíamos acostumbrado, y tú que has seguido un poquitito muy bien y de cerca el macrociclo electoral latino y europeo, tú te vas dando cuenta que lo que tenemos hoy día es de alguna manera una vuelta a la necesidad de tener soluciones globales frente a problemas globales. Claro. Y no tener soluciones soberanas y nacionales frente a problemas globales. Yo creo que esa es una primera lección que lamentablemente o amistosamente han aprendido de manera muy violenta los países de Europa. Claro. Hay toda una tesis de que si efectivamente la eurozona hubiera colaborado o hubiera tenido una aproximación distinta, quizás el tratamiento de esto hubiera sido diverso. No sé si tú te acuerdas, pero hace muchos años atrás, no tanto, un par de décadas atrás, cuando nace el tema de la cooperación en derechos humanos, nace la Corte Penal Internacional, nace el tema del derecho internacional humanitario y la sanción internacional como la conocemos hoy día, Tribunal de la Haya, insisto, Tratado de Roma. Viene todo un cuestionamiento de cómo se establece la soberanía. Es decir, la soberanía reside en la nación al estilo de Baudin. ¿Son los países que controlan la soberanía con su frontera o tenemos que entrar en una era distinta, digamos, de soberanía compartida, en donde la soberanía frente a ciertos principios y necesidades internacionales debe necesariamente dialogar con esquemas globales? Yo creo que eso mismo que vivimos a finales de los 90, principios del 2000, lo estamos viviendo hoy día a propósito, digamos, de políticas públicas en materia de salud, en materia de innovación, en materia de respuestas globales. Yo creo que tenemos un cambio de paradigma ahí en la forma de enfrentar el problema. Lo que Francis Fukuyama llamó hace unos años el fin de la historia. Pero así es. Esto es muy distinto. Es decir, es casi un accidente natural. Va a ser los efectos tal vez tan catastróficos como el mundo que cambió radicalmente después de la Gran Guerra, donde políticamente tomaron fuerza el comunismo, el fascismo y el nazismo. ¿Puede darse movimientos extremistas posterior a todo esto? Bueno, yo creo, sí, esa es una buena pregunta, y te cito a Fukuyama también, ya que lo citas tú, digamos. Fukuyama, El fin de la historia, y tiene un libro que se llama La reconstrucción del Estado, que es posterior al fin de la historia, donde también habla, digamos, de cómo los países se tienen que parar o reconstruir a partir de procesos globales. Yo creo que pueden haber ciertos movimientos, y lo hemos visto, ¿no es cierto? Hay un resurgimiento a ratos de ciertos nacionalismos, digamos, pero que al final del día, cuando esto termine, nos vamos a dar cuenta de que no son viables. O sea, por un tema de cooperación internacional. Claro. O sea, nadie va a poder salir de esta crisis solo. Tú la vas a poder enfrentar, por decirlo, yo no soy epidemiólogo, pero uno lo que ha visto, digamos, en la evolución del problema, es de que, claro, tú al principio cierras fronteras, dictas políticas de salud propias, estableces, digamos, diferencias con los países porque, obviamente, el abordaje, digamos, de acuerdo a la realidad local es distinto. Pero cuando salgamos de esto, va a ser imposible no volcarse a tener una cierta regulación global. No tener a eso que Ferrajoli llama un nuevo constitucionalismo global, en términos jurídicos, en términos financieros, de estructura. O sea, va a ser imposible no plantearse ciertas ayudas económicas mundiales.
O sea, yo creo que tú tienes razón en el sentido de que puede haber, por decirlo, un impulso o una pulsión inicial a movimientos extremos al origen del estallido de la crisis. Pero a la hora de realmente normalizar soluciones y establecer la salida, va a ser insoslayable tener salidas globales y salidas compartidas. Me remito a julio de 1945, cuando los ingleses tenían que escoger entre Winston Churchill, el ganador de la Segunda Guerra Mundial, y Clemente Attlee. Y te lo digo porque yo creo que también esta crisis va a ser el resurgimiento del estado de bienestar. Aquel que Clemente Attlee hace Totalmente 80 años llamaba bienestar por parte del gobierno desde la cuna hasta la sepultura. Es decir, se va a replantear el Estado y vamos a tener estados mucho más grandes y mucho más inmersos en la vida del hombre común y corriente. O sea, yo creo que vamos a tener, no sé si más grande, ahí puedo discrepar contigo, yo creo que vamos a tener estados más vigorosos, más fuertes, no sé si más extendidos, pero sí muy potentes y muy focalizados, por ejemplo, en políticas públicas sociales, que hoy día es lo que ha quedado al desnudo. Claro. O sea, el desnudo de nuestros países, digámoslo, tiene que ver con qué pasa, por ejemplo, vamos a temas concretos, me gusta bajar estas cosas, o sea, ¿qué pasa hoy día con el seguro de cesantía? ¿Qué pasa el día con el seguro de desempleo? ¿Qué pasa hoy día con aquella pyme o incluso empresa mediana exitosa? ¿Tiene pantalones para resistir 2 o 3 meses así? Sí. Porque, digamos, la economía vive de sus ventas, vive del movimiento. Se acaba ese circulante y tienes que empezar a liquidar activos. O sea, ni siquiera hablo de la persona, del empresario, del emprendedor que vive de sus ventas. Hablo ya del emprendimiento más establecido. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el tema del transporte intermodal o del viaje internacional? ¿Por qué no plantearse la idea de seguros de viaje obligatorio, donde los estados puedan descansar también en ciertos pilares solidarios para que la gente repatriada en el mundo pueda volver a sus países ante una crisis? Yo creo que vamos a tener estados de bienestar, más que de bienestar, sí, políticas sociales más focalizadas, mucho más fuertes. Y ahí va a haber un desafío en invertir en esas políticas sociales, en invertir en un colchón de trabajo fuerte para las personas y en invertir, no me cabe la menor duda, en salud. Porque hablando de casos concretos, el caso del Sandam, este barco pareciera un barco pirata, tratando de ver primero si recababa en Valparaíso, después trató de Callao, hacia el norte, Callao, después, Ushuaia, después recorriendo todos los puertos de América del Sur y ninguno le dio cabida. Es decir, esto provocará, posterior a esto, creo que hay una muestra de poca solidaridad por parte de los gobernantes en un caso como este, ¿no? A ver, primero que nada, yo me saco el sombrero con Panamá. O sea, creo que lo que hizo Panamá fue notable. O sea, ahí está el test de ser puente del mundo realmente, digamos. O sea, fue bien impresionante. Yo creo que se van a plantear desafíos para el transporte internacional y para la seguridad, sin lugar a duda. Yo creo que ahí cómo regulamos estos conflictos, digamos, en el mundo global, que son de todos, pero no son de nadie a la vez. O sea, el barco quedó al desnudo, digamos. ¿Qué hago con ese barco? ¿Lo fondeo en Panamá? ¿Lo dejo acá? ¿Qué hago con la gente? ¿Cruza? ¿No cruza? Si cruza, ¿bajo qué medidas cruza? Y claro, y el canal es de Panamá, pero el canal también de alguna manera tiene, por decirlo, un trasfondo, un inconsciente mundial. Entonces yo creo que ahí se vivió, frente a un caso concreto, un dilema de orden mundial que nos va a tocar enfrentar en las políticas públicas en general, en todo otro orden, tipo de cosas. Vamos a tener, por decirlo, barcos en la puerta del canal en todos los países a cada rato al momento de definir políticas sociales y políticas públicas después de esta gran pandemia. Francisco Cruz, como siempre, un placer escucharte. No, muchas gracias, Fernando, por la conexión y yo creo que el llamado es que este tiempo nos permita pensar en términos prácticos, concretos y a replantearnos muchas cosas que van a cambiar para siempre. Así es. Gracias a ti y gracias al canal. Gracias. Francisco Cruz, ex embajador de Chile en Panamá. Ya mi ritmo.